Séptimo día de la novena. Los invito a compartir conmigo esta reflexión en este séptimo día y pidiéndole como siempre al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Les voy a leer de la segunda carta de San Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Las profecías y la parusía. Y tenemos así mejor confirmada la palabra de los profetas, a la que hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Pues ante todo debéis saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios. Pues ya sabemos que toda esta experiencia del pesebre, toda esta experiencia de esta novena que nos lleva a través de estas estaciones de Adviento y nos prepara para el nacimiento del Salvador, es una experiencia profética. Es algo que estaba en la boca de Isaías, algo que estaba profetizado desde antaño, porque Dios, a través de los profetas, muchos siglos antes de la encarnación del Señor, ya lo tenía anunciado. Y todo el peregrinar del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, era una preparación para este momento. Por eso estamos caminando con la profecía, estamos caminando con los profetas y por lo tanto caminando con la obra del Espíritu Santo a través del tiempo. Y esto es el resultado de todo ese ministerio profético de los hebreos, del pueblo escogido. Y hoy nosotros como hijos adoptivos, injertados en ese árbol de la vida, por intermedio de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que se hace hombre y nace en este pesebre de Belén, pues encontramos la increíble caridad que hay para con nuestro existir de parte del Creador, que a pesar de haber caído en ese pecado original, Él viene a rescatarnos, a abrir la puerta del cielo, nos viene a dar la luz, nos viene a dar la esperanza, y esa esperanza que es esa gloria del cielo que nos espera. Por eso San Pablo dice que estamos viviendo en la esperanza. Y la esperanza es algo que no ha llegado todavía, porque si ya hubiese llegado, ya no sería esperanza, como muy bien lo explica el apóstol. Pero es en este pesebre de Belén donde estamos viviendo la realidad de lo que esperamos, o sea, la gloria de Dios, el cielo. Y esta esperanza es lo que el Salvador viene a entregarnos, para que así podamos caminar como Él caminó, en medio de las dificultades y los obstáculos de esta vida, pero llenos de la esperanza, sabiendo que un día todas las vicisitudes, las pruebas de esta vida van a terminar y vamos a descansar y a entrar en ese aposento eterno preparado por el Mesías. Hoy encontramos en la reflexión de nuevo una meditación profunda sobre ese peregrinar de la familia, el peregrinar de Jesús hacia Belén, en el vientre de la madre, y también pues lo misterioso, la voluntad de Dios, utilizar ese rey pagano para que la familia de Nazaret le obedezca y vayan a ese censo y se cumplan las profecías. Pero dentro de todo este misterio pues encontramos que el nacimiento de Jesús es el primer paso a la cruz, o sea, el primer paso del Vía Crucis, es el nacimiento del Señor. Normalmente nosotros vivimos la historia religiosa de la pasión de Cristo, empezando con el juicio y sentencia a muerte por Herodes, y comenzamos el Vía Crucis ahí. Pero en realidad, si nosotros nos compenetramos bien en el misterio de Belén, nos damos cuenta que la primera estación de la cruz de Jesús, y tanto de María como de José, es el nacimiento, la concepción del Señor y el nacimiento. Ese es el primer paso de la cruz. El Vía Crucis comienza ahí. El Vía Crucis comienza para la Virgen María cuando queda esperando. Es gloria, es la inmensa realización de su misión, pero al mismo tiempo cruz, porque esa es su primera estación de María, el quedar esperando un niño de un espíritu, del Espíritu Santo. Es la primera estación de los dolores de la Virgen, aunque se cree que los dolores de la Virgen comienzan con la huida a Egipto, y en realidad des cuenta que comienzan con la misma concepción, con la misma anunciación, porque ahí María queda crucificada en esa realidad mística, sobrenatural, que ningún ser humano puede entender.
y ella lo lleva en ese silencio, en ese momento, y es la primera estación de la cruz para ella. Para Jesús también, Él queda crucificado en la carne, en el momento que es concebido en el vientre de María, y queda en esa cruz con todos los pecados de la humanidad sobre Él, porque como Él no tiene pecado, es puro, Él queda con nuestros pecados crucificado en la carne. Así de que, a pesar de que María no tiene pecado y su carne es inmaculada, sin embargo, como Él viene a rescatar la humanidad, como el Adán que viene del cielo a través de la Eva perfecta que Dios nos ha dado para redimir, para reparar lo de la Eva terrenal que nos dañó por el pecado, entonces esa carne que siendo sin mancha, sin pecado, la de María que toma Jesús, sin embargo, sobre esa humanidad el Señor carga la cruz y llega la muerte, que la muerte es parte de esa redención porque Él ha decidido que en esa carne carga todo lo nuestro para podernos redimir, para reparar ese pecado original en una carne que no tenía pecado. Ahora, entendamos que hay un misterio acá, porque una carne sin pecado como la carne de María y la carne de que toma Jesús de María, pues ya si no tuviese pecado, por no tener pecado debía ser inmortal, ¿no es verdad? Porque fuimos creados inmortales con un cuerpo inmortal y la muerte entró al hombre por el pecado. Entonces si la carne de María no tiene pecado, es una carne inmortalizada. Pero de ahí viene el misterio místico, porque esto no podíamos explicarlo racionalmente, porque es una teología muy complicada que seguramente la iglesia lo maneja con mucha profundidad a través de los doctores de la iglesia y toda la teología cristiana católica, el hecho de que María es asunta al cielo, porque esa carne de María es una carne sin mancha, sin pecado, y es asunta al cielo en esa forma. Ahora nos preguntaríamos, bueno, según la historia, Enoc y Elías aparecen como llevados al cielo con cuerpo y todo, cuerpo y alma. Entonces, aquí hay unos misterios que no podemos resolver con una teología común racional. Son respuestas que encontraremos a través del encuentro que tengamos con Jesús al final de esta vida, donde estarán todas las respuestas dadas. La iglesia tendrá muchas exégesis, habrán muchas teologías a través de los siglos que nos explican estos misterios. Obviamente yo no soy un teólogo y no podría profundizar más en eso, pero lo quiero mencionar porque habrán muchas preguntas a medida que reflexionamos en estos misterios. Entonces hoy nos concentramos nosotros en esa realidad espiritual de ese paso de Jesús en la cruz, ese primer paso que es su encarnación en María y ahora ese viajar en el vientre de ella hacia Belén, ese caminar con ella, ese peregrinar del Salvador que ya es un Mesías, que es una realidad que vino a salvar la humanidad y que va a nacer en Belén. En nuestros corazones pues hay una propiedad religiosa que es el conocimiento histórico de la realidad del pesebre. Eso viene por tradición religiosa. También viene la veneración, el respeto que le damos nosotros a la iglesia, acercándonos al pesebre, viviendo estas estaciones de la novena de Navidad, que es una forma de adorar al Mesías, de prepararnos para recibirlo. Y todo esto lo tenemos en una forma casi que superficial, porque es religiosa. No es una forma mística, no es espiritual, pero precisamente la invitación que hacemos al vivir esta experiencia de la novena es darle mística a esto, profundidad, espiritualidad, para que nuestra vida no sea solamente la religión, para que nuestra vida no solamente sea la historia y la tradición, sino que también sea el amor de Dios, el Espíritu Divino, que nos acompaña a caminar las estaciones de este misterio en la preparación para el nacimiento del Mesías, la preparación para caminar con José y María, para que nosotros podamos llegar a Belén con ellos al final de esta jornada de la novena y poder entrar a ese establo con ellos y prepararnos para ese milagro sobrenatural tan increíble que es el nacimiento del Mesías, que obviamente nace de la forma que fue concebido, porque lo contrario negaríamos la vida sobrenatural del Mesías en el vientre de María, que obviamente no puede ser que el parto de María sea el parto que fue dado por Dios a Eva cuando la destierra y le pronostica un parto con dolor por culpa del pecado original. Entonces, si María es la nueva Eva
y Jesús es nuestro Redentor como lo sabemos que es, y así profesamos nuestra fe, entonces el parto de María también es sobrenatural. Esta es otra teología que la Iglesia profundiza en muchísimas formas a través de sus doctores y sus teólogos, y cada uno tendría que estudiar mucho este misterio de cómo se presenta. Obviamente dentro de la teología protestante, el protestante concibe a María como una mujer común y corriente, que da un parto con dolor, que es una mujer común y corriente, que no es inmaculada la concepción de ella, que tiene otros hijos, y esta es una teología pues herética que no tiene nada que ver con nuestra teología católica, y por lo tanto dentro de nuestra teología católica hay el misterio del nacimiento de Jesús, que no puede ser un nacimiento común y corriente de una criatura común y corriente, porque nace de una virgen y queda virgen. Así como decíamos antes, es como un rayo de luz que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Así es la entrada de la concepción del niño y el nacimiento. Obviamente se aplica para las dos cosas. El momento del embarazo y el momento del nacimiento son una acción del Espíritu Santo, sobrenatural. Ustedes se acuerdan de cuando Pedro es enviado por Jesús al río a sacar un pescado de allá para pagar los impuestos de él y de Jesús. Y lo manda a sacar un pescado, y dentro de ese pescado hay una moneda. Y con esa moneda paga los impuestos de los dos. Se pueden imaginar lo increíble que es ese milagro, y estas son cosas que Dios hace. Ahora vamos a creer nosotros que Dios no puede hacer de que el niño Jesús nazca de María de la misma forma que fue concebido, de una forma sobrenatural, dejándola perfectamente virgen. Claro que sí. Entonces nosotros vamos a entender de que en este misterio que estamos viviendo del Mesías caminando hacia Belén en el vientre de María con José, estamos también preparando nuestro corazón para entender de que a pesar de que estamos en Adviento, que es una estación de alegría, una estación de júbilo, y una estación que trae la esperanza a los corazones que están en la oscuridad porque no pueden salir de la cárcel del pecado hasta que llegue el Mesías. Entonces nos estamos entregando a esa realidad, a pesar de que ya estamos bautizados, ya hemos recibido esa esperanza, ya somos de Cristo y hemos vivido el nacimiento del Señor en muchas formas. Sin embargo, Dios nos invita a volverlo a vivir, a recrear eso en nuestra vida como si fuera la primera vez. Esa es la invitación, realmente concentrarnos en hacer que esta Navidad sea un encuentro auténtico con el Mesías, un encuentro auténtico con la familia de Nazaret, la familia sin pecado. Amén.